Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Sí, buenas noches chicos, les digo, ya dimos unos minutitos para que los compañeros que faltaban se unieran. Veo por ahí que están 14 participantes. Voy a tomar lista. Les recuerdo que hoy es nuestra última sesión y ahorita vamos a iniciar con el tema para hoy. Manuel Ayala, Grecia Campos, Tania Cárdenas, Antonio Carrillo, Yasmín Guadalupe, Caín Cervantes, José Trinidad. Presente. Okay. Teresa Cruz, Jesús Díaz, Cintia Anaí, Paloma Lisset, Sí, está bien. Delia Guadalupe, Miriam Armida. Presente. Sí. Vianey Anaís. Hey. Jesús Flores. Ah, qué bueno. Dulce Ivonne. Entonces yo. Es una friega sin agua. Anaí Gagiola. Miguel Ángel. Ya ves que Yo luego les se ve encargo, bien por más tarde. favor, silenciar sus teléfonos, su computadora para que escuchen los demás compañeros. Miguel Ángel. Ana Gutiérrez. Alejandra Gutiérrez. Presente. Victoria Mancinas. Presente. Elba Carolina. Presente. Rosario Araceli. Fidel Abigail. Magali Nogueda. Presente. Sergio Manuel. Presente, maestra. Ok. Jesús Armando. Talina del Rosario. Presente, maestra. Ok. Tiburcio Rentería. María Belén. Cecilia Ramona. Jenny Barroset. Alejandro Ruiz. Joel Mario. Presente. Okay. Rosendo Santa Cruz. Virgen María. Presente. Fabiola Berenice. Presente. Carol Soto. Presente. Okay. José Gustavo. Jesús Arturo. Marco Antonio. María Guadalupe Vega. Valeria Jocelyn. Aquí. Okay.
Ok. ¿Hubo alguien que se unió a la clase después de que lo mencioné? Grecia. Grecia. Campos Orduño. Así es. Ok. ¿Alguien más? Miguel Ángel Armenta. Adiós, buenas noches. Miguel Ángel. Sí, Miguel Ángel Armenta. Ok. Manuel. Ok. Araceli Márquez Ochoa. Ok, ahorita la pongo. Araceli. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, para darles una breve recordadita a los alumnos que a lo mejor no nos pudieron acompañar la primera sesión o por alguna situación no estuvieron la sesión pasada, yo soy la maestra Flor, les doy la materia de lectura crítica y redacción de textos académicos 1. Esta materia es una materia que tiene 3 créditos de valor curricular. Cada materia que les vayan a ir dando va a tener un valor curricular que se va a ir sumando, así como se suma su calificación para darles un promedio, se suma el valor curricular que tiene cada materia, para que en determinado momento, cuando ustedes vayan a realizar su servicio social, cumplan con el valor curricular que se solicita para iniciar a hacer su servicio social. Entonces, esa materia tiene 3 créditos de valor curricular. Yo les mencionaba en la primera sesión que íbamos a trabajar con un libro que se llama Aprender a pensar leyendo bien, perdón. Y este libro, ustedes tuvieron acceso a él porque un compañero les pasó por ahí el archivo PDF, creo, o el link, no lo recuerdo muy bien. Yo se los mostraba. Yo les decía que solamente tenía las copias y aquí está para los alumnos que no lo identifican bien todavía. Este es el libro, yo solamente tengo las copias por si lo quieren buscar por ahí en internet. Por ahí debe de estar también. El libro consta de 4 capítulos. El capítulo 1 que se llama Lectura de Exploración, Lectura Crítica y se llama por acá El Vocabulario y Lectura de Comprensión. Son 4 capítulos en los que se divide el libro y ustedes si ya ingresaron por ahí a la plataforma se pudieron dar cuenta que la materia está dividida en 2 unidades. Por cada unidad son 2 capítulos del libro. La primera sesión no pudimos avanzar mucho porque ustedes todavía no tenían el acceso a la plataforma. Yo les estaba explicando algo que no sabían. Espero que la mayoría de ustedes ya haya tenido la oportunidad de ingresar, que ya hayan podido ver lo que está ahí, ver cómo está estructurada, ver de qué manera ustedes van a poder subir sus trabajos. Me preguntaban por ahí también sobre cómo iba a ser esa parte. No es nada difícil, solamente es adjuntar el archivo como envían un correo electrónico, siempre y cuando verificando que sea en el espacio correcto, porque me tocó revisar el lunes, estaba checando en plataforma y solamente 9 alumnos habían entregado sus actividades. Y hubo algunos por ahí que entregaron las actividades repetidas. En la actividad A pusieron la misma actividad que pusieron en la actividad B de la unidad 1. Entonces es muy importante que ustedes suban sus actividades conforme a lo que se pide en cada unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que fijarme bien en qué apartado voy a adjuntar la actividad para saber que la tarea que voy a subir corresponde a lo que se me está pidiendo en esa actividad, en ese
en ese espacio. Les comento esto porque surgió por ahí a alguien y también para que tengan noción de que muchas veces cuando reciben su calificación, por ahí aparecen comentarios. Aparece la calificación y aparece el comentario. A la compañera que le pasó esto, les puse por ahí que la tarea se había adjuntado 2 veces, que en la primera actividad había puesto la misma, a lo mejor fue por error, a lo mejor no se fijó en el nombre y adjuntó rapidito, no sé, pero tienen la posibilidad de reentregar. Cuando surge algo así, el maestro pide reentrega. ¿Y qué quiere decir esto? Que pueden volverlo a subir, no hay ningún problema, solamente hay que corregir, que el archivo que se pidió sea el correcto. Yo sé que es la primera vez que ustedes están en plataforma, yo sé que a lo mejor para algunos es complicado porque tenían mucho tiempo sin usar la computadora, o quizás la usan, pero pues siempre que es algo nuevo tenemos que aprender a poder utilizarlo. Y en la medida en que lo practiquen, pues van a poder hacerlo más fácilmente. Quizás más adelante les den algún curso o no sé, sobre cómo deben de manejar la plataforma. Pero no es nada complicado y en la medida en que ustedes lo vayan practicando, pues se le va a hacer un poco más fácil. Como les decía, la sesión, mande. Yo tengo una duda ahorita que está comentando lo de las actividades de la plataforma. ¿Sí me escucha bien? Sí, sí. Ah, ok. Como le comentábamos la clase pasada, actividad que usted la repitió, que es la que donde íbamos a tomar un libro y que íbamos a hacer un resumen de él. Más que en lo de las actividades de la A, nada más nos pide el resumen, o sea, no nos pide características como lo que nos aparece en las actividades de la B. Por ejemplo, en la B nos pide que sea en archivo Word, título centrado, negritas, el tipo de letra, el número. Sí. Y en la A no nos los dice así. Entonces, ¿cuál sería lo correcto? No, o sea, en la actividad A usted va a hacer el resumen y si no hay ninguna especificación ahí es porque es el formato libre, usted lo va a hacer como usted considere. Y en la actividad B por eso se especifica cuál va a ser el formato, porque como es la actividad de cierre se supone que debe ser una actividad formal. Y les platicaba también sobre la norma APA y esas características son de acuerdo al formato que dice APA para los textos escritos. Yo les hablaba sobre las referencias y la función que tenía esta parte en el archivo Word, de cómo era más fácil poner las referencias. Pero no echa para la extensión para que APA, duerman bastante. Porque no tiene bien de la mañana. apagar su micrófono, por favor. Entonces, no hay ningún problema. Usted sube en la actividad A el resumen de manera libre, el formato libre, y usted en la actividad Y lo volvemos B, a subir. ¿sí? Lo volvemos a subir, pero ya con las características que pide. Es que le habíamos comentado eso y dijo que lo iba a descartar usted, pero a lo mejor y se le pasó. Pero estaba en la actividad B. Sí, está en la actividad B también. Okay. Lo que pasa es que como que pidió 2 resúmenes, ¿no? Pero dijo que en la segunda actividad no iba a ir el resumen, lo iba a eliminar. Y nada más iba a quedar la lectura crítica de tarea. Exacto. Pero no les quedó así. No, o sea, sí aparecen las 2 actividades, pero como en la sesión dijo que iba a ser, o sea, nada más de lectura crítica, pues yo nada más hice la lectura crítica. Sí, por eso yo le comento, pues porque, o sea, si van a ir con los requisitos que pide, si lo vamos a dejar así, porque son actividades pues, o sea, es la misma, pero con requisitos diferentes. Lo que pasa es que yo te entendía que estaban separadas, pues yo te entendía que una estaba en la actividad A y una estaba en la actividad B. Sí recuerdo es que es la misma actividad. Sí, es la misma actividad, pero está... No, lo que pasa es que uno está en la actividad de inicio y la otra actividad de cierre. Si quieres, puedes prender la tele. Es de la unidad 1, de la 1, pues. Sí. Lo que pasa es que no tengo mi computadora prendida para poder sacarlas de dudas porque no sirve mi cargador. Ahorita que quise prender la compu para compartirles pantalla de una presentación en PowerPoint, no prendió, no sirve el cargador. Entonces, si yo les dije que lo iba a borrar y no está borrado, lo voy a borrar. Lo que pasa es que
trabajé en la computadora el lunes que estuve revisando y sí borré algunas cosas y edité algo de la unidad 2. No recuerdo haber hecho nada en la actividad 1, pero si yo les dije que lo iba a borrar y que solamente iban a poner en el análisis crítico, solamente pongan el análisis crítico, por favor. Y como dice la compañera, con las características que ahí vienen. Esas características son del formato que nos da la norma APA para aplicárselos a los textos. Además de decirnos cómo van las referencias y las citas textuales, norma APA también nos dice qué formato le debemos de dar a los textos para que se vea bonito y para que todos los textos sean con el mismo formato, así como cuando un maestro nos da su propio formato, su propio estilo. APA también tiene su estilo para el formato de los textos y por eso se los puse por ahí en la actividad B de la unidad 1. Y creo yo que también decía ese resumen, pero como dice la compañera, sin formato, solamente que el resumen lo van a entregar en la actividad A. Pero sí se borró, ¿eh? O sea, ahorita estoy viendo y sí se borró lo de la actividad de cierre. Sí. Yo me acuerdo que sí estuve haciendo ediciones, pero como les digo, no puedo corroborarlo porque no tengo el cargador, se me descompuso de la compu y no funciona sin cargador. Entonces, yo recuerdo que hice algunas ediciones por ahí, pero si no les aparece, como les decía, ya dice la compañera que sí aparece, solamente es el análisis crítico en la actividad B de la unidad 1. Ya corroboró por ahí María Solís, creo que era usted la que tenía la duda. Refieren al resumen, porque yo lo estoy viendo los dos en la unidad 1 y en la unidad 2. Actualice la página. Lo que pasa es que dice elaborar un resumen, pero en la redacción dice el alumno redacta un análisis crítico. Y eso en la actividad en que habíamos quedado que se iba a quedar eso nada más, ¿no? A ver. Sí, solamente van a subir en la actividad B el análisis crítico. Ahorita lo modifico ya que cierre sesión de Zoom. Bueno, vamos a iniciar con los temas que nos faltan por ver el día de hoy. Los temas que nos faltan por ver el día de hoy son el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de Aprender a Pensar Leyendo Bien. Sí les pido por favor que apaguen sus micrófonos para que me escuchen bien. Sergio, creo que usted es uno de los que tiene prendido el micrófono y alguien que tiene un número por ahí en su cuenta. Por favor. Y falta alguien más. Hola, ahí está. Listo. Así ya no hay interferencia. Les comentaba que lo que vamos a ver hoy es el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de Aprender a Pensar Leyendo Bien. El capítulo 3 se llama El vocabulario y el capítulo 4 Lectura de comprensión. Ambos capítulos son muy pequeños y la información que traen, al igual que los capítulos anteriores, es muy fácil y entendible. En el capítulo 3 del libro habla acerca de cómo es que nosotros al momento de leer podemos conocer las palabras sin necesidad de buscar su significado en el diccionario. Muchas veces cuando leemos, nosotros nos encontramos con palabras desconocidas, con palabras que suenan un poco diferente, con palabras que a veces ni las hemos escuchado, y eso, por lo tanto, trae consigo que no sepa qué quieren decir. Pero muchas veces, al momento de leer, podemos aplicar estrategias que nos permitan conocer cuál es su significado sin necesidad de recurrir al diccionario. Hay muchos libros de texto que manejan por ahí en el margen de la hoja algunas palabritas remarcadas y con su significado, y podemos echar un vistazo a ese margen y conocer qué significan las palabras que estaban resaltadas en negritas dentro del texto. Hay muchos libros que no traen esa estrategia, que manejan otras estrategias, como traer a lo último del libro un glosario de las palabras que aparecían en el libro.
Y hay muchos libros que también manejan el significado de las palabras como pie de página. ¿Qué quiere decir esto? Que aparece la palabrita subrayada o con un número y abajito de la página aparece el significado de la palabra. O si es una sigla o si es algún dato, en el margen aparece también el significado de lo que se enumeró, de lo que se remarcó en la parte del texto. Pero cuando estos textos no traen estas herramientas para poder yo identificar su significado, no traen estas señas gráficas, estos significados en la parte que estoy leyendo, es importante que yo conozca cómo puedo saber qué significa la palabra sin necesidad de remarcarla, de dejar la hoja doblada y decir que después voy a buscar qué significa. Porque muchas veces no llega a esa parte. Lo remarco, doblo la hoja, pero me ocupo en otras cosas, continúo leyendo y total, nunca supe qué significó esa palabra. Y es importante que yo aprenda esas palabras para hacerlas propias y que las pueda utilizar en mi lenguaje, que yo las pueda apropiar y las pueda emplear para así tener un bagaje de palabras más amplio. ¿Qué quiere decir esto? Que las utilice cuando me exprese de manera oral o de manera escrita para no utilizar las mismas palabras que utilizo comúnmente. Entonces, por eso es importante que ustedes aprendan qué significan las palabras que leen sin necesidad de que queden como desconocidas y que ese aprendizaje sea continuo al momento de estar leyendo para que sea más nutrido, para que lo pueda comprender mejor. Una estrategia que maneja el libro es el que ustedes puedan inferir el significado. Inferir el significado, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podamos entender el significado de acuerdo al contexto. Si yo leo una palabra, identificar qué dice antes, qué dice después para poder saber más o menos de qué trata esa palabra. Entonces, en el libro hace referencia a la palabra de bonsai. No sabemos qué significa la palabra bonsai, pero si nosotros nos ponemos a leer un parrafito, a lo mejor entiendo. Y en el libro se hace referencia acerca que es una planta que se da en la parte oriente de Japón. Entonces, yo, de acuerdo a lo que está escrito antes, de acuerdo a lo que está escrito después, puedo entender qué significa la palabra de acuerdo al contexto del texto, de acuerdo a lo que está antes de la palabra y después de la palabra, sin necesidad de buscar la palabra en el diccionario. Y una segunda estrategia que menciona el libro es el que yo pueda inferir el significado de la palabra fijándome en los signos de puntuación. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces después de 2 puntos sigue un ejemplo, sigue una definición, o también después del guión largo. Después de los 2 puntos y del guión largo, continúa una definición. Entonces, esa definición me va a permitir a mí también conocer cuál es su significado. Pero si el texto que estoy leyendo no tiene esa definición marcada con 2 puntos y con el guión, hay una tercera estrategia. Y aquí nos dice que esa tercera estrategia consiste en decodificar la palabra. ¿Qué quiere decir esto? En dividir la palabra, en saber más o menos de cómo está formada para saber si puedo conocer su significado. Una cuarta estrategia es que yo pueda ver si la palabra es una palabra compuesta, porque como nuestro país se deriva del latín, hay muchas palabras que tienen prefijos. ¿Qué quiere decir eso? Son 2 o 3 letras que están antes de la palabra que hacen que eso modifique su significado. Entonces, por aquí vienen unos ejemplos. Si yo digo la palabra mirar, puedo decir que es observar cualquier cosa, pero si yo le pongo el prefijo ad, puede decir admirar. ¿Y eso qué quiere decir? Que es algo más profundo, que es algo que implica un proceso diferente al solamente mirar. Entonces, como lo dice la cuarta estrategia, podemos checar si la palabra tiene prefijos para poder darle un significado. Y una quinta estrategia es identificar si la palabra contiene raíces griegas,
como son las palabras de las ciencias, o cuando estudiamos en secundaria que nos daban biología y el maestro cuando inició la clase nos decía que la palabra biología se derivaba de dos, que era derivada del latín, y que bios era vida y logos era tratado o estudio, por lo tanto biología era estudio tratado de la vida. O cuando nos dieron filosofía, que filo era amor a la sabiduría, filosofía era amor a la sabiduría. Entonces, dependiendo mucho de la palabra, va a depender que yo pueda darle significado. Si yo sé que tiene un prefijo, pues voy a saber más o menos qué significa de acuerdo al significado de la palabra y cómo se descompone su significado con las 3 o 4 palabritas que están antes de la palabra. Si yo conozco el latín o conozco algunas palabras que se derivan del latín, pues voy a saber también más o menos qué significa la palabra si logro conocer qué significa cada parte de la palabra. Si yo puedo identificar el contexto en el que está la palabra, a lo mejor también le puedo dar un significado. Si yo puedo descomponer la palabra en 2 o en 3 partes y saber que es una palabra compuesta, también lo puedo hacer. El detalle está que no se quede desconocida esa palabra y que yo pueda saber qué significa para entender lo que continúa en el texto, porque muchas veces lo remarcamos, doblamos la hoja y la palabra queda como desconocida. Muchas veces solamente con ver el contexto, saber en qué parte está en el texto, qué está escrito antes y qué está escrito después, podemos saber qué significan. O muchas veces cuando a nosotros nos preguntan sobre qué significa algo, siempre preguntamos a qué te refieres, porque recordemos que en nuestro español hay palabras que se utilizan en diferentes áreas. Entonces, a lo mejor para los de derecho una palabra tiene un significado, para los de conta tiene otro significado, y también depende mucho del contexto y del área en el que se esté empleando la palabra. Por eso yo les pedí de tarea que buscaran ustedes por ahí en internet los tecnicismos, que los tecnicismos son esas palabras que se utilizan de acuerdo al área o la profesión, que varía su significado de profesión a profesión y que es importante que ustedes las conozcan, una pequeña lista, unas pequeñas palabras para que al momento de que empiecen a leer sobre derecho o sobre alguna rama de derecho, pues ya tengan noción o conozcan más o menos qué significan las palabras, porque cuando somos nuevos en una área, pues sí es importante tener un diccionario, tener algo, una herramienta que me permita conocer qué significan las palabras, porque me voy a encontrar con cosas nuevas. Y por eso yo les pedí de tarea que buscaran los tecnicismos. Me gustaría que 5 compañeros compartieran por lo menos 2 palabras que encontraron en su lista de tecnicismos para conocer cuál es su significado y que les hayan interesado, que les hayan llamado la atención o que solamente las quieran compartir. ¿Quién quiere iniciar primero? Adelante, Fabiola. Yo encontré varias palabras, pero me llama mucho la atención una que no le entendí leyendo el significado, a qué se refería. Por ejemplo, laudos. Se refiere a los juicios únicamente de tipo laboral, son disputas únicamente entre trabajador y patrón, y el laudo es sinónimo de sentencia. Nunca había escuchado esa palabra, laudo. Mira, entonces solamente se aplica en derecho laboral cuando hay queja entre empleado y trabajador, empleado y patrón. Mire qué interesante. ¿Otra palabra que nos quiera compartir? Otra se me hace también medio rara, manos muertas. En derecho agrario, la definición de manos muertas hace referencia a aquellos bienes que no pudiendo ser enajenados por sus propietarios quedaban a perpetuidad fuera de circulación. Okay. También suena muy interesante. Y así como usted encontró esas a lo largo de lo que vaya aprendiendo, va a ir encontrando palabras diferentes de acuerdo al tipo de materia que les vayan dando. Por eso es importante irlas conociendo, ir sabiendo más o menos qué significan y también entender esa parte como mencionó usted ahí, porque mencionó 2 palabras, una que se puede desarrollar más en derecho laboral y otra en derecho agrario, que son 2 áreas del derecho muy diferentes y que son palabras que a lo mejor no se pueden utilizar en las 2 áreas por igual.
Entonces es importante conocerlas, ir viendo qué significan para que al momento de que el maestro nos las enseñe o algo, pues ya tener un conocimiento previo y siempre tener noción de qué significan, cómo la podemos aplicar para que al momento de que yo pueda expresar algo relacionado al tema, pues las pueda emplear. Muy bien, gracias Fabiola. ¿Alguien más? Yo, maestra. Yo, ¿quiere? Yo, maestra. Bueno, Joel primero y ahorita usted, ¿sale? Ok, gracias. Bueno, encontré unas palabras, una que es plazo fatal, que significa que una vez llegado el plazo, el derecho inmediatamente caduca, que pierde la facultad de ejercer ese derecho. Eso no sabía que había plazo fatal. Mire qué bien. ¿Alguna otra? Y la otra, una palabra que se llama usufructo, que dice que es el derecho real de usar y gozar de una cosa cuya propiedad pertenece a otro. Usufructo. Muy bien. Como cuando compramos algo en la calle que no sabemos su procedencia y estamos haciendo uso de algo que no es de nosotros. Muy bien. Muchas gracias, Joel. La compañera que dijo ahorita. Yo, maestra. Sí. Adelante. La palabra de cujus. Palabra ¿Cómo? que designan a una persona que ha muerto y ha dejado una herencia. Okay. Miren bien. De cujus. De cujus. Otra palabra. ¿Le vuelvo a repetir? No, sí la entendí. Mira, y ahora que estamos en el mes Querella. del testamento. Ok. ¿Querella? ¿Qué quiere decir querella? Sí. Sí, ahí le voy. Ay, ¿dónde lo dejé? Acá. Acto procesal que pone en conocimiento del juez un acto punible y expreso la voluntad de ejercitar la acción penal. La querella es un derecho que posee todos los ciudadanos que hayan ofendidos por delitos cometidos contra su persona o bienes. Así es. Esa palabra la van a escuchar mucho cuando reciban ya clases de la disciplina de derecho, porque normalmente eso es lo primero que presentan los abogados. Vamos a presentar una querella en al juez o algo así. Querella es como presentar una queja o alguna situación en la que son violados nuestros derechos o hay alguna situación por allí. Entonces sí le dicen querella. Muy bien, muchas gracias, compañera. ¿Alguien más? Yo, maestra. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Si Diga. gusta enseguida yo. Ok. Le iba a comentar lo de querella. Tengo entendido que es algo diferente a denuncia, ¿no? Ajá, no es una denuncia como tal, es como una palabra que se utiliza para la acción de hacer la querella, pues de hacer una denuncia como tal. Muy bien. Okay. ¿Alguien más? Yo, maestra. Maestra, yo A ver. sé dos palabras que no conocemos normalmente, pero tienen un significado muy diferente aquí. Una es curador, que dice que es la persona indicada para administrar los negocios o bienes de alguien incapacitado. Y la otra es patrocinio, que aquí lo define como un mandato mediante el cual se le encarga a un abogado, se le habilita para que haga el ejercicio de la profesión y defienda los intereses ante un tribunal. Okay. Sí. Muy bien. Pues sí, el de patrocinio es muy diferente significado al que nosotros normalmente conocemos, ¿verdad? Y depende mucho del área y de la acción que se va a hacer con ese patrocinio, el significado que ahí está. Entonces, es importante conocer también exactamente en qué área del derecho se practican esas palabras, porque a lo mejor no todas entran en la misma área, como mencionábamos ahorita lo de la compañera Fabiola. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, maestro, voy a decir la de amnistía. Sé que es una palabra de origen griego que significa olvido. En derecho es el olvido legal de los delitos que extingue la responsabilidad de sus autores.
Y la otra es sobreseimiento, que dice que es la acción y efecto de sobreseer, que es decir, poner fin a un asunto, algún procedimiento o a un pleito. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, con esas participaciones terminamos esta parte de compartir las palabras. Hay muchísimos tecnicismos, se van a encontrar muchos, y siempre es importante buscar por ahí de dónde saqué yo la información. El verificar que sea una página confiable, el verificar que sea una página que tenga mucho tiempo por ahí en internet, en checar quién es el autor de esa página, en identificar cuándo fue publicada esa información, para saber si en realidad esos significados que yo estoy obteniendo de ahí son correctos o son incorrectos. Entonces siempre es importante que ustedes evalúen de los sitios web quién escribió la información, desde cuándo está escrita la información, para saber si es información confiable. Y siempre podemos también verificar la información de otro sitio web para saber si estamos en lo correcto. También tenemos por ahí algunos diccionarios especializados por área que también podemos consultar sobre el significado de las palabras. Bien, ¿dudas hasta aquí? No. Bueno, entonces les repito de nuevo, son 5 estrategias que se manejan en el capítulo 3 del libro. La primera de ellas es que aprendamos el significado de la palabra de acuerdo al contexto de la palabra. Busquemos por ahí qué está antes, qué está después en el párrafo que estamos leyendo para saber qué significa. Que podamos también dividir la palabra en 2 partes, en 3 partes, para saber si es una palabra compuesta y a partir de ello darle un significado. Fijarme si en el texto se muestran 2 puntos o un guión largo para saber si es el significado de la palabra. Si tengo por ahí nociones sobre las raíces griegas, pues checar si la palabra es una palabra del latín y descomponerla para saber qué significa, o echar mano de los prefijos latinos, que son 3, 2 o 4 palabritas antes de la palabra, para que eso modifica su significado. Lo importante es que al momento de que ustedes lean todas las palabras que normalmente marcan, que normalmente señalan o que doblan la hoja, porque hay una palabra desconocida por ahí, no quede desconocida y que en el momento ustedes le den su significado. Si estas 5 estrategias que mencionan en el libro las autoras no les fueron suficientes, y ni contextualizando la palabra, ni dividiendo la palabra, ni checando si hay definiciones después de 2 puntos el guión, ni viendo si es una palabra griega, ni descomponiendo la palabra, yo puedo saber qué significa, pues entonces la última opción es que recurra al diccionario. Lo importante es que no quede desconocida y que una vez que yo comprendo esa palabra y sé qué significa, pues la utilice en mi vida diaria para poder expresarme con palabras nuevas y que vaya creciendo ese vocabulario de acuerdo a las palabras que voy adquiriendo. ¿Ok? Correcto. Bueno, entonces, en el capítulo 4 del libro viene el tema que se llama lectura de comprensión. Lectura de comprensión es para mí el que yo pueda interpretar lo que leo con mis palabras. Es poder decir lo que yo interpreto con mis conocimientos, con mis propias palabras, sin ir repitiendo tal cual dice en el libro. Porque no sé si a ustedes les pasó que muchas veces cuando estudiaban para un examen, cuando estudiaban para una exposición, se lo aprendían de memoria y trataban de repetirlo tal cual se lo habían aprendido, y con que una palabra olvidaran, ya se les olvidaba todo, porque nos aprendíamos incluso hasta la coma, el punto, si era una pregunta, y eso hacía que yo memorizara la información, pero no la comprendiera. Entonces, el comprender implica hacer propia la información y poderla transmitir, ya sea de manera oral o escrita,
con mis propias palabras, no ir repitiendo la definición, no ir repitiendo el concepto, sino transmitirlo de acuerdo a la manera que tengo de expresarlo y como yo lo comprendí. Normalmente nosotros platicamos las cosas de acuerdo a cómo lo percibimos, y eso es comprender, el que ustedes puedan decir lo que les pareció la lectura, el participar en una exposición, pero decirlo desde su punto de vista, obviamente con datos reales, con datos verificables, pero siempre hacerlo ver de acuerdo a nuestro punto de vista y cómo nosotros lo interpretamos y lo comprendemos. Porque si yo pongo por ahí el concepto de derecho, a lo mejor alguien se lo aprende de memoria, pero a lo mejor alguien lo interpreta de acuerdo a sus conocimientos. Entonces, el comprender implica el que yo pueda expresar lo que yo pienso sobre cierto tema, y no es ir repitiendo, no es ir memorizando las cosas que se leen, porque eso tiene una fecha de caducidad. Si ustedes se aprenden de memoria algo para la exposición, se va a acabar la exposición y se les va a olvidar. Si ustedes se aprendan algo de memoria para un examen, se va a pasar el examen y se les va a olvidar. Y lo importante de leer y comprender lo que se lee es aprender algo para nosotros, algo que lo podamos transmitir y que no caduque, que siempre lo podamos procesar, que siempre lo podamos transmitir, porque lo comprendimos y lo hicimos de nosotros. Entonces, ese es un problema con el que a veces batallamos, porque estamos leyendo y estamos pensando que tenemos que pagar la luz, que tenemos que ir a recoger esta cosa, que dejamos el agua en la calentadera prendida, que dejamos la ropa tendida y está lloviendo. Entonces, no logramos comprender a veces por factores externos que me impiden el poder concentrarme. Entonces, yo les recomiendo que cuando ustedes vayan a leer, lo hagan en el momento en el que estén más desocupados. Más desocupados, ¿por qué? Porque no va a haber ninguna situación que les permita poder desconcentrarse. Hay muchas personas que dicen, no, pues a mí me gusta leer mejor en la noche porque pues ya están los hijos dormidos, ya está la cena, ya se cenó, ya se limpió loza, ya se limpió cocina, y mejor me gusta leer en la noche. Pero me gusta leer en el sillón, en la mesa, porque si me pongo a leer acostada en la recámara, pues no me voy a concentrar leyendo, porque primero voy a caer dormida que terminar de leer. Entonces, consiste en conocernos y saber en qué momento del día podemos aprovechar más un espacio para poder concentrarnos. Y también consiste mucho en que ustedes lean lo que les interese leer. ¿Por qué? Porque si leen sobre una novela que les recomendaron o leen sobre una película que está en Netflix, pero también hay un libro y primero quieren leer el libro, lo lean, que siempre haya un interés y una conexión con el texto que están leyendo. Normalmente cuando somos estudiantes leemos por la obligación de entregar la tarea, la obligación de hacer el resumen, la obligación de exponer, y siempre estamos ligados a esa parte de una obligación, porque tenemos, porque debemos de hacerlo. Hay muy pocas personas que leen por placer, que leen por el gusto de conocer, porque si leen pueden transportarse a otros lugares sin necesidad de estar físicamente en ellos, porque les gusta aprender sobre cultura, porque les gusta conocer historias. Cada quien cuando lee por cultura, por interés propio, pues lee porque le gusta aprender cosas nuevas. Y cuando somos estudiantes, pues nos cuesta un poquito de trabajo. A veces decimos, hasta qué loco el maestro me dejó leer 10 hojas, y no pensamos cuál es el objetivo de. Pero yo siempre les digo que le tomen un poquito de sabor, que traten de buscarle el lado bueno, y si no les interesa lo que les pidieron de leer, pues al menos traten de buscarle el lado bueno, leer en el momento adecuado y conocer y saber ustedes en qué momento pueden leer, cuál es el momento adecuado para hacer. Entonces, esas son algunas estrategias que pueden emplear. Hay muchas personas también que cuando leen, subrayan lo que van leyendo. Y hay muchas personas que solamente con leerlo una vez ya lo comprendieron. Entonces, eso depende mucho de cada quien. Hay muchas personas que les gusta leer en el baño, hay muchas personas que les gusta leer cuando están escuchando música. Cada quien tiene un estilo para leer, y es importante que nosotros conozcamos cuál es el de nosotros, en qué momento podemos leer para comprender mejor lo que estamos leyendo. ¿Ok?
Sí. Bueno, entonces, a mí me gusta mucho leer. Yo trato de hacerlo el mayor tiempo posible por las noches. Me gusta leer mucho las novelas, me gusta mucho leer sobre educación, sobre los niños. Entonces, muchas veces decimos, ay, ¿sobre qué voy a leer? Qué flojera. Entonces, cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo, me ponía a leer sobre el embarazo. Ahora que ya tengo 2 hijos, me pongo a leer sobre algunas actividades en casa, sobre cómo les podemos ayudar a los papás. Ahora que que también tengo otros grupos en la universidad, no más de lectura, pues leo sobre las otras materias. Entonces es importante leer por interés, no tener esa ligado de que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, porque muchas veces esa parte como que nos bloquea y hacemos de manera directa lo que nos están pidiendo. Aparte, los maestros siempre cometemos el error de decir, van a leer el libro azul en la página 5 y van a terminar en la página 7 y así, o sea, siempre somos tan directos a lo que van a hacer que a veces también impedimos que el alumno lea por su propio interés. Entonces, yo les invito a que lean, a que se aventuren a este mundo de la lectura, a que aprendan, para que tengan mejor fluidez al momento de leer, para que aprendan nuevas palabras, para que amplíen su conocimiento, para que conozcan otros lugares y que obtengan un sinfín de beneficios que les permitan ser mejores personas cada día. Porque igual si leemos también tenemos algo de qué platicar, tenemos algo de qué comentar. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado cuando están en alguna reunión o algo, a lo mejor alguien está platicando sobre cierta cosa y no sabemos porque no leemos ni el periódico. Nos dicen, fíjate que en tu colonia pasó esto, pasó lo otro, y tú te quedas así como que, ¿qué? ¿Por qué? Porque no leemos ni las noticias. Entonces es importante mantenernos informados de lo que sucede a nuestro alrededor también. Y para ello, en el libro de lectura, en el libro de Aprender a Pensar Leyendo Bien, viene este capítulo 4. Les hago esta mención de lo que es lectura de comprensión, porque en el libro como tal no viene una definición, no se dice lectura de comprensión es el proceso que hace el estudiante, no. En el libro no viene exactamente cuál es el concepto de, pero sí nos dice que al momento de leer podemos conocer que los autores se valen de enunciados de apoyo para complementar su información. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los libros que nosotros leemos contienen información que complementa la idea principal. Si yo estoy leyendo sobre introducción al derecho, a lo mejor algo que complementa la introducción al derecho es la historia del derecho, la clasificación del derecho, y eso es algo que lo complementa. Eso es información que hace que se amplíe la comprensión del estudiante. Entonces, en el libro nos dicen que hay enunciados de apoyo, que son frases u oraciones que complementan la idea. Es decir, una pequeña frase o una oración completa que complementa el texto para que ustedes los puedan comprender mejor. Y los mencionan por ahí. Uno de ellos es el enunciado de apoyo como ejemplo. Cuando yo estoy leyendo el texto y me dice, por ejemplo, 2 puntos, y se me muestra un ejemplo de que si Jesús fue al cine y en el cine la policía lo agarró sin tener ninguna razón, pasó esto, pasó lo otro. Ese es un ejemplo de cómo aplicar algo que estaba antes de ello. O cuando, por ejemplo, en el libro aparece una explicación, que aparece una frase, aparece una fórmula, aparece un artículo, y después de ello aparece una explicación sobre lo que quiere decir lo que estaba anteriormente, pero con otras palabras para que lo comprendas mejor. Y el enunciado de apoyo como listado. Nosotros a veces nos damos cuenta que los libros contienen listados. Los listados son todas esas oraciones que van hacia abajo con viñetas, que se ponen las oraciones hacia abajo con viñetas, y cuando traen números se llaman listados en secuencia. ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo al número que está, es el orden en el que se deben de ir leyendo. Por ejemplo, una receta. Un listado simple puede ser los ingredientes y un listado en secuencia puede ser la preparación, porque el listado simple no importa cómo esté
el listado hacia abajo, no importa en qué orden estén, cómo se lea se va a entender. Pero en la preparación sí hay un número porque tiene que seguirse de acuerdo a paso por paso para que se logre el producto de esa receta. Ese es el listado simple y en secuencia. Y en el libro nos dicen que hay autores que manejan enunciados de apoyo como pregunta y respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor ya conoce cuál es la respuesta a esa pregunta, pero que él nos hace la pregunta para causar expectativas en el lector, para crear curiosidad en el lector, y aunque despuesito de ella esté la respuesta, eso siempre atrae la atención del lector. Entonces se utiliza el enunciado de apoyo como pregunta y respuesta para atraer el interés del lector. Y hay otro enunciado por ahí que es el de causa y efecto, donde el autor explica cuáles son las causas y el efecto de algo, como cuando vamos al IMSS y nos muestran por ahí algunos trípticos de algunas enfermedades, nos dice cuáles son las causas y cuáles son los efectos de la enfermedad, o cuando leemos por ahí nosotros varias opiniones sobre algún tema de algunas personas líderes de opinión, nos muestran causas y efectos de ciertos temas, de tecnología, de medicina, y esos son los enunciados de apoyo como causa y efecto. Esto que yo les estoy hablando se los iba a presentar en unas diapositivas, pero mi computadora no quiso cargar, entonces se los digo de manera así, oral, sin el apoyo de la presentación. Son temas muy fáciles. Les recuerdo, los enunciados de apoyo son oraciones o frases que complementan a la idea principal, como el ejemplificar la definición, el explicar algún concepto, el mostrar en el texto un listado simple o un listado en secuencia, el poner por ahí causas y efectos de cierto tema, o utilizar pregunta y respuesta. Una pregunta y su respuesta, aunque el autor ya sepa su respuesta, utiliza estos enunciados de apoyo para tener como curiosidad y generar expectativas en el lector. Las autoras de este libro nos dicen que identificando estos enunciados de apoyo vamos a poder comprender mejor los textos, vamos a poder comprenderlos mejor. ¿Por qué? Porque auxilian y complementan a las ideas principales, es decir, a las ideas centrales que pretende desarrollar el autor de los textos. ¿Dudas hasta aquí? No. Mañana les voy a compartir por ahí, por la plataforma, les voy a compartir la presentación de PowerPoint que les digo, donde viene texto explicando cada una de los tipos de enunciados de apoyo. La tarea para esta actividad consiste en que ustedes busquen en internet una tesis. En internet hay muchas tesis publicadas, pero que ustedes busquen una tesis que el tema se relacione con la carrera de Derecho. Pueden buscar una tesis sobre Derecho Penal, Derecho Familiar, Derecho Agrario, del derecho que se relacione pues con la carrera de Derecho. Ustedes van a identificar una tesis y la van a descargar ahí en su compu. Normalmente están en archivos PDF. Y siempre aparece por ahí la universidad en donde se desarrolló, aparecen por ahí la persona que la hizo, el director, y la vamos a descargar en la computadora, y una vez que la tengan ustedes descargada en la compu, van a identificar en la tesis dos cosas. Una de ellas es que los tecnicismos que ustedes encontraron, la lista que ustedes tienen de tecnicismos, van a tratar de identificar en la tesis tecnicismos que ustedes tienen en su lista y poner una frase, un párrafo donde esté la palabra del tecnicismo. Ustedes hay muchos archivos de PDF que se pueden copiar y que se pueden pegar en Word. Hay muchos archivos que no, lo pueden transcribir también. Y de eso se trata la actividad, de que en una tesis sobre derecho identifiquen tecnicismos de la carrera, de los tecnicismos de la carrera de Derecho, y a su vez de ese mismo archivo
de la tesis van ustedes a buscar ejemplos de enunciados de apoyo. Buscar ejemplo de enunciado de apoyo como ejemplo, como listado, como pregunta-respuesta. Identificar en la tesis ejemplos de los enunciados de apoyo. Yo les puse por ahí que al menos debían de ser 5 ejemplos de enunciados de apoyo y 5 tecnicismos, si mal no recuerdo. ¿Alguien, si está ahí en la plataforma, puede checar esto que estoy diciendo? Esto que les acabo de mencionar, estas 2 actividades que son del mismo archivo que van a descargar, son de la actividad A de la unidad 2. Si alguien está por ahí en la plataforma y se ubica en la unidad 2, actividad A, van a venir esas dos actividades. Primero, que identifiquen la tesis que se relacione con derecho y busquen tecnicismos. Y después que busquen ejemplos de enunciados de apoyo, que sean al menos 5 ejemplos. Ustedes saben si hacen más. Sí, es lo mismo que dice. Sí, aquí aparece. Ah, muy bien. Entonces, nosotros vamos a buscar por ahí. Una tesis, le digo, no es nada complicado, ya que la descarguemos, la vamos a ojear por ahí, la vamos a explorar. No hay necesidad de leerla toda. Obviamente ustedes van a ir identificando palabras, las van a corroborar con las que tienen. Y si son palabras que no tienen, pueden buscar su significado y ponerlas también. A lo mejor se encuentran con palabras que no tienen, pero pueden buscar una tesis que tenga palabras por ahí que ustedes crean que son tecnicismos o que son del área específica y pueden buscar su significado también y ponerla en el archivo Word. Y ahí ese mismo archivo, esa misma tesis que van ustedes a buscar, en ella van a identificar los enunciados de apoyo. Para que tengan ustedes más noción sobre los enunciados de apoyo, les voy a poner por ahí en el transcurso de mañana la presentación de PowerPoint y también en el libro de Aprender a Pensar Leyendo Bien, viene los tipos de enunciados de apoyo. Y como actividad de cierre, viene por ahí que ustedes van a ver una película. Van a ver una película. En la actividad B de la unidad 2 aparecen un listado de 10 películas, creo que todo estudiante de Derecho debe ver. Cada uno va a elegir una película, la que ustedes quieran ver. Y después de que vean la película, van a responder las preguntas que vienen por ahí. Ahí viene que pongan de qué trata la película, qué aprendieron de la película, que pongan el nombre de la película y que pongan el nombre de los personajes con una pequeña descripción de ellos. Yo les sugiero que pongan a los personajes principales nada más, no pongan a todos los personajes de la película. ¿Ok? Está bien. Yo les había dicho que la fecha de entrega iba a ser para el viernes 11, pero la voy a modificar y la voy a dejar para el otro viernes, para que tengan chance de hacerla hasta la otra semana todavía. ¿Sería la actividad de la primera unidad y de la segunda, maestra, los que no te entregaron? Sí, las dos unidades van a vencer hasta el otro viernes para que tengan oportunidad de hacerla. Como les digo, yo ya revisé a los que ya entregar, pero voy a darle chance de esta semana hasta la próxima. Sería viernes 18 de septiembre. Viernes 18. Maestra, en mi caso que apenas me van a dar la matrícula y no me he podido meter a la plataforma, le puedo subir las 2 actividades, ¿verdad? La actividad 1 y actividad 2. Ajá. Y tengo hasta el viernes 18, ¿verdad? Para poder subir todo. Sí, para poder subir todo, de este viernes al otro. Pero no ocupa la matrícula, a mí me dieron la contraseña. Es lo que no me han mandado, la contraseña, perdón. La contraseña es lo que no me han mandado, creo que mañana me la van a mandar. Que checar el correo. Bueno, ¿hay alguna otra duda? Yo tengo una duda en el APA, maestra. O sea, no me queda muy claro qué es y cómo se utiliza y si la voy a utilizar en los
en los archivos que le estoy mandando. Solamente lo van a emplear en la actividad B de la unidad 1. El APA es una norma y por sus siglas es una norma que se da en Estados Unidos. Esa norma se encarga de decirnos cómo deben de ser los trabajos escritos en cuanto a las citas textuales, las referencias que se utilizan en ellos, cómo se debe de poner las tablas, cómo se deben de poner las imágenes y qué formato se le debe dar al texto. Actualmente ya se está trabajando con la 7ª edición. Cada determinado momento se van cambiando las características de las normas, pues. Haz de cuenta, si en la 6ª edición decía que el apellido, que iba a apellido y nombre del autor, ahora en la 7ª ya no. Solamente dice apellido y la inicial del primer nombre del autor. ¿Qué quiere decir esto? Que cada edición implica cambios, pues. Y ustedes normalmente lo utilizan porque los maestros les piden que apliquen ese formato a sus trabajos. Yo les enseñé esta parte de referencias porque muchas veces los maestros nos dicen, yo quiero que pongas las referencias de donde sacaste la información. Y recordemos que hay muchas fuentes de información, libros, revistas, periódicos, sitios de internet, documentos de sitio de internet. Entonces, en la actividad B viene el formato que nos dice la norma APA en la 7ª edición que nosotros debemos darle a los textos escritos. Nos dice que todo texto escrito debe estar en Times New Roman, que la letra debe de ser número 12, que el texto debe de tener un interlineado, es decir, un espacio de un renglón y el otro de 2.0. Nos dice que cada vez que inicia el párrafo tiene que haber 5 espacios, saldría de 5 espacios, y nos dice que el texto debe de estar justificado, que esté derechito. Y también nos dice que al momento de imprimir, el texto tiene que estar centrado, que debe haber un margen de 2.54 a cada lado de la hoja. Entonces, esas especificaciones que nos da APA son para seguir su formato y que todos los documentos tengan el mismo formato, pues tengan la misma estructura. Normalmente la norma APA la aplican mucho los alumnos de posgrado, los alumnos que están haciendo su tesis en un seminario ya para concluir la universidad, porque es el formato que se les pide. ¿Para qué? Para que todos los documentos sean iguales en cuanto a su estructura y en cuanto a su formato, porque ese es el formato, pero la norma APA también nos dice cómo se debe de estructurar una tesis, que primero va la introducción, que después va planteamiento del problema, que después va la justificación. Tiene muy marcadas cuáles son cada una de las cosas que deben de tener los documentos escritos. Entonces, yo por eso les compartí a ustedes ahí en la actividad B de la unidad 1 el formato que dice APA, deben de tener los textos escritos. ¿Para qué? Para que todos sean uniformes, pues sean iguales. Pero lo que hicimos en Word, no sé si recuerda que nos enseñó cómo poner los datos del autor y eso. Es parte de la APA. Sí. Pero cuando yo puse los datos, me decía poner el cursor donde van a ir los datos. Esos datos me los ponía en la hoja. Entonces, mi duda es, ¿van al principio o al final? Cuando los datos son completos, cuando aparece el nombre del autor, cuando aparece el año de publicación, la editorial, el lugar de publicación, siempre van al final porque esa es una referencia, son los datos completos. Y cuando yo quiero poner en el texto una frase, un concepto, una oración de un autor, se llama una cita. Es decir, yo estoy escribiendo algo tal cual como lo dijo el autor. Y eso es una cita textual. Entonces, yo siempre la tengo que poner en el texto y tengo que poner adelantito o después de la oración el nombre y el año, el apellido y el año de publicación de esa frase. ¿Quién la escribió y cuándo la escribió? Para eso también hay otras reglas. Si la cita está basada en el autor, primero debe de ir la cita. Pero si la cita está basada en el significado de la frase, el paréntesis con el apellido y el nombre del autor y el año va al final. Si la frase tiene menos de 40 palabras, lleva comillas. Si tiene más de 40 palabras, no lleva comillas. Entonces, son muchas cosas que tenemos que aprender sobre la norma.
Hay una página oficial, si ustedes buscan por ahí en internet, Norma APA, ahí les va a aparecer la primera opción, es la página de la norma, es la página confiable y ahí pueden ustedes ir conociendo un poco más, porque sí también tiene sus propias características para también las citas. Pero las referencias, mande. Sí, maestra, nada más un comentario en alusión a lo que comenta Fabiola, ¿no? Y lo que está explicando. Dentro de las herramientas de Google, en específico lo que es Word, hay unos complementos que ya trae para citas, que citas automáticamente el texto y ese complemento lo que hace es irte haciendo una referencia bibliográfica al final de la página. Entonces, cuando tú vas a las referencias y te posicionas en ella, te lleva al texto original de donde estás citando la información. Y el formato te lo va dando automáticamente. Tú escoges ese complemento y dices, ok, yo quiero citar en este formato, en formato APA, y te lo justifica, te pone, o sea, te da las explicaciones tal cual como si lo estuvieras viendo desde un libro o desde la página oficial de APA. Pues como dice la maestra, es algo muy sencillo, tal vez se me haga más sencillo a mí porque estoy relacionado en el ámbito educativo, pero ahí están esas herramientas que por desgracia, valga la redundancia, están y no lo habíamos necesitado hasta ahora que estamos en confinamiento, ¿no? Que estamos ahora sí escudriñando todas esas técnicas, herramientas informáticas que están disponibles y que no las queríamos utilizar, tal vez por cultura dentro del ámbito laboral, pero pues que ahí están, ¿no? Y hay que ampliar este conocimiento. Muy bien. Muchas gracias, Sergio. Sí, igual también en Word está también para que de manera automática se pongan las sangrías. También aparece por ahí, como dice el compañero, para que se le aplique el formato al texto. Todo depende de ir utilizando, de ir checando. Y también en YouTube hay muchos tutoriales sobre cómo nosotros podemos ir aplicando todas estas partes al texto cuando no tenemos mucho tiempo de sentarnos en la computadora, estarle dando clic aquí, dando clic acá, para saber qué es lo que va a salir. Porque muchas veces ese es el temor que tenemos del tiempo, que no nos alcanza el tiempo para sentarnos a estarle buscando. ¿Por qué? Porque estamos ocupados en muchas situaciones, en muchas cosas y a veces nos cuesta trabajo el dedicarle. Entonces yo les invito a que busquen por ahí también en internet tutoriales de cómo hacerlo de manera directa, que a su vez nos va a permitir aprender, porque lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir practicando. Entonces, eso también implica el comprender. No estamos comprendiendo leyendo, pero sí estamos comprendiendo escuchando. También por ahí ustedes en sus teléfonos pueden descargar aplicaciones que nos permiten escuchar libros, los audiolibros, que a muchos también nos gustan, el estar ocupados y en vez de estar escuchando una canción, poder estar escuchando un libro como si alguien nos los estuviera leyendo. Y así también puedo comprender, puedo conocer y sin necesidad de estar haciéndolo yo. A mí en particular me gusta más leer y palpar el libro, tenerlo, hojearlo, marcar donde me quedé y la próxima vez continuar leyéndolo. Pero sí me ha funcionado mucho el escuchar libros, porque también en mis ratos de que ando ocupado en otras situaciones que no puedo estar leyendo, pues también puedo estar escuchando. Y también eso me permite comprender, aunque yo no traduzca esos códigos escritos, pero sí estoy traduciendo lo que alguien me está diciendo. Entonces eso también implica comprender. Y siempre estamos leyendo. Leemos el semáforo, leemos las señales de tránsito, leemos la hora, leemos incluso al estado de ánimo de las personas con las que convivimos, porque si los vemos podemos decir que están tristes, que están alegres, que están emocionados o que están sorprendidos. Siempre estamos leyendo, no siempre decodificando códigos escritos, pero en nuestro contexto, a través de la vista, siempre podemos hacerlos. Y las personas que no tienen esta capacidad visual lo pueden hacer con el sistema Braille, tocando escritos con este sistema para poder traducir mediante el tacto lo que está escrito. Y si tienen la habilidad auditiva, pues escuchando también es como aprenden. A mí en la universidad me ha tocado tener alumnos con esta capacidad diferente y créanme que es muy bonito también cómo ellos
le ponen el interés a aprender y utilizan otras herramientas distintas a las de nosotros. Entonces, si nosotros estamos dotados de estos sentidos, podemos ponerlos en práctica para aprender a hacer y para aprender a aprender. Es un gusto para mí haber estado con ustedes. Me gustaría volverlos a ver en otra ocasión, a ver si surge la oportunidad. Es un área nueva, ustedes van empezando, no desistan porque al inicio siempre hay cuestiones que dicen, no, pues es que me piden esto, me piden lo otro, yo no sé, pero en la medida en que ustedes traten de aprender, lo intenten, van a salir adelante. Es su primer materia, a lo mejor les pareció muy rápida, a lo mejor esto nuevo de videoconferencia no lo habían experimentado, pero créanme que es una muy buena oportunidad para aprender. Y qué mejor que iniciando con esta materia de lectura para que empleen todas estas estrategias que aquí se aprenden de acuerdo al libro de Aprender a Pensar leyendo bien. Y como dice el libro, podemos aprender a pensar si leemos bien, porque incluso en el WhatsApp, si no leemos bien, pues no entendemos bien. ¿Por qué? Porque no ponemos énfasis al uso de los signos de puntuación. Y ahí es donde yo creo que radica el problema de comprender, que nos saltamos las comas, que nos saltamos los puntos y eso nos permite no comprender lo que leemos. Entonces les invito a que aprendan a leer mejor, a que se superen día con día, a que no tengan miedo de leer, que lean lo que les interese leer y que siempre estén en constante aprendizaje. Si no hay ninguna duda por ahí, me despido de ustedes. Les recuerdo que el viernes 18 de septiembre es la fecha límite para entregar las actividades. Ahí vienen las especificaciones y quedo a la orden si surge alguna duda o algún comentario en el grupo de WhatsApp. ¿Sale, vale? Gracias, maestra, igualmente. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias, pues, buenas noches. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Muchas gracias.